¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. Como les comenté temprano, dijimos que íbamos a tratar de avanzar un poco en lo que era el método de la balanza, que es el método que vamos a utilizar para resolver ecuaciones similares a las que estuvimos trabajando en la clase del día de ayer, pero con un método distinto. Antes de comenzar a trabajar este método, quiero recordar algo muy importante para que no nos vayamos a confundir. Es algo rápido, que es respecto a los términos o partes que puede contener una ecuación, ¿ok? Las ecuaciones que nosotros estamos viendo básicamente pueden tener dos tipos de términos numéricos o términos algebraicos. Si nosotros escribimos una ecuación como esta que tenemos aquí, entonces esta ecuación tiene tres términos, ¿está bien? Vamos a encerrarlos. Los términos van a estar separados con símbolos de operaciones, ya sea de suma, de resta, de multiplicación o división. Entonces, en este caso, o también por el signo de la igualdad, o sea, el signo igual. Entonces, esta ecuación que yo tengo aquí tiene tres términos. Tiene este término de aquí, tiene este término de aquí y tiene este término de aquí. ¿Está bien? Los términos como este, que tienen un número y una letra que representa el valor que queremos encontrar, son los términos algebraicos. ¿Ok? Y estos dos ejemplos que tenemos aquí, que son solamente números, pues como su nombre lo dice, son términos numéricos. ¿Por qué es importante recordar o entender esto? Es importante recordar o entender esto porque cuando yo ya estoy trabajando en la resolución de una ecuación, no puedo sumar términos algebraicos con términos numéricos. O sea, no puedo sumar 5x más 3 porque son términos distintos. Puedo sumar 3 más 5 o 3 más 20 o 5x más 3x, pero no puedo sumar un término numérico con un término algebraico. En las ecuaciones que nosotros estamos viendo en este momento, que son más parecidas a este tipo, entonces encontramos por lo regular dos términos algebraicos y dos términos numéricos. Estos serían nuestros términos, vamos a ponerle aquí, algebraicos, y estos serían nuestros términos numéricos, ¿ok? Entonces, eso es lo primero que quiero que recordemos. Bueno, vamos a trabajar de hecho con los mismos ejemplos que vimos con el método que les enseñé el día de ayer. Vamos a resolver esos mismos ejemplos, pero ahora con este método que es el método de la balanza. ¿Y por qué se llama el método de la balanza? Hay que recordar que una balanza, acuérdense que no soy muy buena dibujando por acá, ¿no? Entonces una balanza es un dispositivo que nos permite, así eran antiguamente las balanzas, que nos permite pesar, o que expresa o nos permite observar el peso de las cosas. La balanza normalmente entonces lo que hace es colocar una pesa o algo que tenga ya determinado peso de este lado. Vamos a suponer que yo pongo aquí algo de 1 kilo y lo que queremos es que quede balanceado, o sea que los dos platos de la balanza queden al mismo nivel. Si yo no le pongo nada de este lado, pues la balanza aquí se va a ver de esta manera, ¿verdad? La parte que pesa 1 kilo va a estar más abajo y la que no tiene nada de peso va a estar arriba. Entonces el propósito es que del otro lado de la balanza tengamos el mismo peso, de manera que los dos platos de la balanza queden equilibrados. Entonces, por eso se llama de esta manera este método, porque vamos siempre a hacer que nuestra ecuación se mantenga balanceada en ambos lados de lo que es el símbolo de igualdad, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar con el primer ejemplo, que era el de 6x más 8 es igual a 4x más 14. Muy bien. ¿Qué es nuestra balanza? En este punto aquí, nuestro signo igual es nuestro, digamos, nuestro poste vertical de la balanza, y tenemos hacia los dos lados nuestras dos partes de la ecuación. ¿Está bien? Entonces, este método lo que va a ir buscando es ir reduciendo o eliminando los términos de la ecuación hasta que yo ya pueda llegar a un punto en que pueda encontrar el valor de x.
¿Está bien? Aquí no puedo encontrar todavía el valor de x porque tengo términos algebraicos en ambos lados de la ecuación y términos numéricos en ambos lados de la ecuación. Cuando vamos a empezar a trabajar con el método de la balanza, entonces vamos a ir quitando de la balanza o quitando de la ecuación primeramente los términos numéricos, ¿ok? Pero ojo, vamos a decir que este método tiene ciertas reglas. Entonces, la primera regla, que la vamos a escribir por aquí, la número 1, es que solo voy a eliminar un término numérico y un término algebraico. ¿Ok? Entonces, ahorita mi ecuación tiene dos términos algebraicos y dos términos numéricos. El propósito de utilizar este método va a ser eliminar uno de cada uno. Porque si elimino dos términos algebraicos me quedo sin ecuación. Si elimino dos términos numéricos me quedo sin posibilidades de resolverlo. Entonces vamos a quitar uno y uno. ¿Está bien? Un término numérico, un término algebraico. La regla número 2 va a ser que de preferencia, que no es obligación, pero de preferencia, vamos a eliminar uno de cada lado de la ecuación. Es decir, si elimino, vamos a ponerle aquí, eliminar uno de cada lado de la ecuación. Es decir, si de este lado de la ecuación voy a eliminar el término numérico, entonces del otro lado de la ecuación voy a eliminar el término algebraico. ¿Ok? Pero igual yo puedo eliminar los dos términos de un solo lado, ya sea estos dos o estos dos, y no va a pasar nada. Mientras yo me quede con un término numérico y un término algebraico, vamos bien. Y la tercera regla y la más importante, la vamos a poner de este lado, es siempre mantener equilibrada mi balanza. No olvidar eso. Bien, entonces vamos a comenzar. Y vamos a iniciar eliminando este término numérico que tenemos aquí, que es un más 14. Para eliminar este término numérico que tenemos aquí, que es el más 14, entonces lo que necesitamos hacer es una operación contraria a la que encontramos ahí, así como cuando estamos enviando hacia el otro lado de la ecuación el valor. Entonces, si yo quiero quitar un más 14, para, vamos a decir así, neutralizarlo o eliminarlo, tenemos que hacerlo restando, o sea, restando menos 14, más 14, menos 14, ¿qué me va a dar? Me va a dar 0. Pero para mantener el equilibrio en mi balanza, necesito hacerlo en ambos lados de la ecuación. Acuérdense, si yo tengo la balanza y le pongo algo, si le pongo 14 de un lado, le tengo que poner 14 del otro para que la balanza quede equilibrada. Y si le quito 14 de un lado, le tengo que quitar 14 del otro para que quede equilibrada. ¿Cómo se va a ver eso? Bueno, de este lado seguimos teniendo 6x más 8. De este lado vamos a tener 4x más 14, pero como este más 14 quiero que se quite, le vamos a quitar. Entonces, perdón, queremos que se vaya, le vamos a quitar. Entonces tengo más 14 menos 14. Pero como aquí quité 14, aquí también quito 14. ¿Ok? Entonces con esto, esta parte de mi ecuación se fue. Ya no tengo de este lado de la ecuación, ya no tengo el más 14. Me queda solamente el 4. Y aquí ahora necesito hacer esta operación porque los dos son términos numéricos y vamos a ver qué sucede con ello. Entonces el 6x todavía lo tengo igual, ahí está. Entonces ahora vamos a hacer más 8 menos 14 y esto me va a dar menos 6. Esto es igual a 4x. Bien, ahora ya tenemos aquí un término algebraico, un término numérico, un término algebraico. Si se fijan, ya reduje mi ecuación de haber tenido dos términos algebraicos y dos términos numéricos. Ahora esta es mi nueva ecuación y ya nada más tengo un término numérico y dos términos algebraicos. ¿Ok? Ahora vamos a quitar el término algebraico.
yo puedo quitar este o puedo quitar este, pero como dice la regla número 2, de preferencia voy a eliminar uno de cada lado. Si yo ya del lado derecho había eliminado el término numérico, entonces vamos a quitar el término algebraico del lado izquierdo. Entonces el término algebraico del lado izquierdo es este 6x. Si yo tengo 6x y quiero eliminar 6x, pues lo tengo que hacer quitándole 6x. Entonces vamos a restar 6x. Entonces yo tengo aquí 6x y voy a quitarle 6x, 6 menos 6 pues me va a dar 0, que es lo que quiero. Pero como de este lado estoy quitando 6x, también de este lado lo tengo que hacer. ¿Ok? Aquí estoy manteniendo nuevamente mi balanza equilibrada. Entonces, ¿qué efecto va a tener esto? Bueno, pues que esta 6x menos la 6x que quité van a hacer que desaparezca. Aquí me va a quedar menos 6. Y 4x menos 6x me va a dar menos 2x. Bien, volvemos a reducir nuevamente nuestra ecuación. Teníamos aquí dos términos algebraicos, dos términos numéricos. Después, en la primera vez que redujimos la ecuación, nos quedó un término algebraico y dos términos numéricos. Y ahora ya estoy en esta parte o en esta fase final donde solo tengo un término algebraico y un término numérico. Y ya puedo proceder a resolver mi ecuación. Lo único que me queda aquí es, no importa que las x me hayan quedado del lado derecho, esto funciona idéntico. Entonces, ¿ahora qué me queda? Pues me queda darme cuenta que para encontrar el valor de x, como este 2 que está aquí está multiplicando, para poder encontrar el valor de x va a dividir. Y como esto es una balanza, si de un lado voy a dividir, del otro también. Como yo les explicaba en ocasiones anteriores, este procedimiento de la balanza realmente es el que nos muestra la forma matemática de por qué podemos quitar, de por qué podemos mover. Todas esas veces que movíamos valores de un lado para otro, pero con la operación contraria, realmente lo que estábamos haciendo era este método, pero vamos a decir que medio tramposamente. ¿Okay? Matemáticamente lo correcto es ir haciendo esto, porque en matemáticas tengo que mantener las ecuaciones así, balanceadas. Entonces, normalmente nosotros lo que haríamos o diríamos sería, pues nos llevamos este menos 2 dividiendo para el otro lado, porque ese menos 2 está multiplicando. Matemáticamente realmente no nos llevamos nada, así como por arte de magia, sino que en realidad lo que vamos a hacer es que para yo quedarme solamente con el valor de x aquí, entonces voy a dividir entre menos 2 aquí y entre menos 2 acá. Cuando yo divido menos 2 entre menos 2, esto no se elimina, sino que 2 entre 2 pues es 1. Y ahora sí, menos 6 entre menos 2 me va a dar 3. Recuerden que ayer dijimos en la lección que cuando yo divido dos números negativos, el resultado es un número positivo. Entonces voy a tener que x es igual a 3. Aquí les recuerdo, 2 entre 2 no es que me haya dado 0, 2 entre 2 me dio 1, pero no tiene caso que le pongamos aquí el 1x, ya hemos visto que en álgebra no lo expresamos de esa manera. Esta es la misma ecuación que resolvimos el día de ayer, ya no es necesario ahorita que hagamos la comprobación, ustedes saben hacer la comprobación, ya sabíamos que el valor de x era 3, y entonces esta es la manera en que vamos resolviendo esto. Vamos a pasar y vamos a hacer los otros dos ejercicios también que hicimos el día de ayer, utilizando este mismo método, ¿ok? Espero que ya hayan tomado notas de las reglas que tenemos ahí, las voy a mantener ahí para que no se nos olvide. La siguiente ecuación es 3x menos 6 es igual a 5x menos 22. Muy bien, vamos a empezar con los términos numéricos, ¿ok? Entonces vamos a quitar ahora, vamos a eliminar ahora el término numérico del lado izquierdo, como les digo. Mientras respetemos la primera regla es muy importante, solo voy a eliminar un término numérico y un término algebraico. La segunda dice que uno de cada lado es lo mejor para que no nos confundamos, pero si por error elimino los dos términos, o sea el término numérico y algebraico de un mismo lado, no hay problema. Pero vamos a empezar eliminando el término numérico ahora de este lado, que es el menos 6. Si yo tengo un menos 6, para poder eliminar ese menos 6, lo que tengo que hacer es sumarle 6, porque son operaciones inversas. Entonces vamos a tener aquí 3x menos 6 más 6 es igual a 5x, y como aquí yo sumé 6, que es lo que le agregué, entonces del otro lado también tengo que hacerlo. Tengo que sumarle este mismo más 6. Este menos 6 más 6 hace que este término sea 0, ya no vale nada. Y entonces ahora mi ecuación va a ser 3x
es igual a 5x, estas 3x son las de aquí. Y ahora hago esta operación que es menos 22 más 6. Menos 22 más 6 me va a dar menos 16. Ahí estamos, ¿ok? Esta es mi nueva ecuación, ya se redujo, ya tengo nada más un término numérico y dos términos algebraicos. ¿Qué sigue ahora? Sigue eliminar un término algebraico. Y aquí vamos a hacer de cuenta ahora como que se nos fue el rollo y en lugar de eliminar el término algebraico de nuestro lado derecho, que sería este 5x, eliminé el 3x para que si ustedes lo llegan a hacer en los ejercicios no entremos en pánico y vean que sí se puede resolver, ¿ok? Entonces, nada más que esto nos va a llevar a tener que hacer un paso extra en el proceso, pero no hay ningún problema. Entonces, vamos a suponer que, vamos a quitar este 3x. Como quito el 3x, pues restándole. Si tengo 3 y lo quiero quitar, pues lo resto, ¿no? Entonces ponemos 3x menos 3x es igual a 5x, y como aquí le resté 3x, aquí también le vamos a restar 3x menos 16, ¿ok? Entonces esto, pues ya es un 0 ahora, y aquí lo vamos a poner, me quedó 0, y aquí si a 5x le quito 3x, pues me quedan 2x, ¿verdad? Ahí está, muy bien. Entonces, aquí ahora ya tengo un término algebraico y un término numérico, y aquí me quedo igual a 0. Entonces, no pasa nada. Ahora, para poder resolver esta ecuación yo necesito que esté el término algebraico y de este lado hay un valor diferente a 0. Entonces lo que vamos a hacer es trabajar con este menos 16. ¿Sí? Yo necesito este menos 16 que esté de este lado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues como ya no quiero que esté aquí y necesito que esté acá, vamos a eliminarlo como lo hemos hecho en las otras ocasiones. ¿Cómo? Pues mediante una suma. Como este es menos 16, para eliminarlo necesito sumar. Entonces me va a quedar 2x menos 16 más 16, y aquí voy a tener el 0, pero también necesito sumarle 16, ¿ok? Lo que haga de un lado, este método es la constante que siempre vamos a ver, es que lo que yo hago de un lado lo hago del otro. Si aquí sumo 16, acá sumo 16. Si aquí dividí 2, acá divido 2. Siempre lo mismo. A eso nos referimos con mantener equilibrada la balanza. Entonces ahora esto ya no existe, se hizo 0, y ya tenemos aquí un valor numérico con el que vamos a poder resolver la ecuación. Nos dice que 2x es igual a 16. Y ahora necesito encontrar el valor de x, y sabemos que para poder eliminar este 2 de aquí necesito dividir. Entonces vamos a dividir todo entre 2. Este 2 entre 2 se va a hacer 1, y este 16 entre 2 es 8. Y ya tenemos nuestra respuesta, que ya sabíamos por los ejercicios del día de ayer que x era igual a 8. Y vamos a trabajar ahora con el último ejercicio. Y el último ejercicio es 2x más 7 es igual a 4x menos 2. Y aquí sí nos vamos a ir en el orden habitual, que es eliminar uno de cada lado para evitarnos ese paso extra que tuvimos que hacer en el ejercicio anterior. Vamos a comenzar eliminando este menos 2 que tengo aquí. El término numérico, como es un menos 2, lo vamos a quitar sumándole 2. Entonces vamos a tener 2x más 7 es igual, voy a dejar aquí un pequeño espacio, 4x menos 2 más 2. ¿Por qué dejamos este espacio? Para después hacer lo mismo que hicimos de este lado, de este lado. Entonces aquí lo que hicimos fue sumar este más 2, aquí también sumo más 2. Este menos 2 más 2 hace que este término se vuelva 0, ya no exista. Y aquí me va a quedar 2x y más 7 más 2, pues va a ser más 9, es igual a 4x. Ya redujimos nuestra ecuación. Ahora vamos a eliminar este término algebraico que tenemos aquí, que es 2x, y 2x, pues para quitarlo tengo que restarle 2x también. Entonces vamos a tener 2x menos 2x más 9 es igual a 4x, y como aquí resté 2x, también lo voy a restar de este lado que tengo acá. Este 2x menos 2x se va a hacer 0. Y aquí me va a quedar que esto es 9 igual, y 4x menos 2x va a ser 2x. Para encontrar finalmente el valor de x necesito eliminar, no es eliminar, necesito quitar, vamos a poner, o neutralizar este 2 que tengo aquí.
Entonces esto va a significar dividir entre 2 de un lado y dividir entre 2 del